Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de este segmento especial del podcast Más allá de lo visible, un espacio donde pues buscaremos comprender la diversidad cultural a través de historias, experiencias y distintas formas de expresión. Hoy conoceremos otra forma de generar este diálogo y es a través del mundo del arte, del mundo artístico. Hola, soy Fabiana y estoy junto a mi compañero Anderson, donde le vamos a dar la bienvenida a este episodio, que básicamente vamos a conversar sobre cómo el arte puede convertirse en una herramienta, más que todo para poder representar la diversidad del Perú, su cultura, ¿no? Y poder preservar lo que sería la memoria colectiva y promover lo que sería una sociedad más inclusiva. Así es Fabiana, y pues para eso hoy nos acompaña el señor Luis Castellanos Jara. Un poco sobre él: es un artista plástico peruano, así como nosotros, especializado en pintura y dibujo, egresado pues de la Escuela Nacional Superior Autónoma de las Bellas Artes del Perú, y hoy en día cuenta con más de 3 décadas de trayectoria. Son ya casi 30 años, ¿no?, de trayectoria, y su obra gira pues en torno a lo que sería la figura humana, la memoria y la identidad. La diversidad de esta cultura, más que todo, forma parte de nuestra identidad, ¿no?, como peruanos. Pero muchas veces esto también convive lo que serían los prejuicios, lo que sería también lo desconocido, ¿no? Entonces, frente a esto, nosotros vamos a poder charlar con el señor Luis y para ver cómo el arte se vuelve una herramienta capaz de poder, lo que sería representar historias, ¿no? Emociones, lo que nos va a ayudar como comprendernos unos a otros. Así es, y pues como plantean algunos autores que también estamos tratando a lo largo de cada episodio, ¿no?, de este curso de comunicación intercultural, hemos revisado para este episodio pues construir un entendimiento real de la diversidad peruana. Requiere una comunicación crítica, requiere pues que sea auténtica y también requiere que sea cercana. Y ahí es donde las expresiones artísticas cumplen un papel clave. Compañero, así que la pregunta que nos guía el día de hoy sería: ¿cómo puede el arte incluir lo que sería, como contribuir lo que sería a construir una sociedad más que pueda valorar, ¿no?, lo que sea la diversidad cultural y que pueda promover lo que sería una convivencia más intercultural? Estimado señor Luis, muchas gracias por estar aquí primeramente. Y bueno, para quienes aún no lo conocen, ¿podrías contarnos un poco acerca sobre usted y cómo nació su interés por el dibujo? Bien, buenas tardes, muchas gracias también por la invitación. Bueno, son ya varios años que estoy en el ámbito artístico. Creo que como todo niño es muy intuitivo, ¿no?, esa necesidad de comunicarse, ¿no? Buenas tardes, señor Luis. ¿Usted de casualidad recuerda algún momento específico, ¿no?, en el que quizás como usted habrá sentido que el dibujo sería su camino? Bueno, algo así como sentir, algo así como tener una imagen muy clara. No, he tenido, digamos, episodios, son episodios, se podría hacer hasta traumáticos, ¿no? Yo recuerdo de niño que el profesor dice que va a haber un concurso, ¿no? Creo que está en quinto año, cuarto año de primaria, y el profesor dice que va a haber un concurso, ¿no? Y yo me entusiasmo mucho, me compraron unos lápices de colores, creo que la marca ya no existe, pero en ese entonces lo gracioso es que el último día de clases comienzan a dar los premios, ¿no? Digamos, diploma por destaque, ¿no? Por destacar en el colegio. Al final todo el mundo ya estaba alborotado. Yo pensé que al final iban a dar el diploma, no sé por qué pensé que había ganado el premio. Nunca el profesor dijo
que había existido esto. Pero eso para mí fue, creo, clave porque me hizo, a veces cuando pasan cosas como estas, o te decepcionas y dejas lo que estabas haciendo, pero cuando a mí me pasan estas cosas y evaluando mi trayectoria, mi vida, el no ganar, el no ganar es como, o el no ser reconocido en mí generaba todo lo contrario, me aferraba más, quería demostrar que yo podía, ¿no? Y eso hacía que obviamente yo buscara intensamente lograr cosas, ¿no? Y así fue durante todo mi periodo de la escuela también. Durante toda su trayectoria, señor Luis, usted ha trabajado mucho con la figura humana, ¿no? Y las emociones, eso es lo que hemos podido ver, percibir, rescatar de usted. Y eso nos lleva justamente a pensar que detrás de cada obra, de cada pieza, de cada producto, existe historia, ¿no? Y eso creo que es algo que no lo podemos dejar de lado. Y en ese sentido, pues, señor Luis, quisiera preguntarle, muchas de sus obras representan el cuerpo humano, las emociones. Y aquí viene la pregunta, ¿qué busca transmitir a través de ella, de cada pieza, de cada obra? Bueno, básicamente lo que busco inmediatamente, o sea, cuando estoy frente a una obra o frente a algo que voy a comenzar, parto de una emoción muy, digamos, directa, en el sentido de que tengo que ser yo el que la haya experimentado, ¿no? Cómo experimento estas sensaciones pueden ser muy diversas, ¿no? Desde, digamos, hasta el mismo sentimiento de desidia, el mismo enfado, ternura, odio. O sea, hay un conjunto de emociones que cuando comienzo a trabajar, pues según el tiempo, las voy reelaborando, ¿no? No es una cosa, digamos, como que también pasa un proceso, digamos, de no solamente emocional. Lo que pasa es que también hay una gran parte intelectual en el sentido de lo que tú has leído o de lo que tú has, digamos, investigado, ¿no? Entonces, todas estas cosas se fusionan y generan un discurso, ¿no? Porque al final de cuentas no creo que el arte sea solamente catarsis. Esa parte que habló de las emociones, ¿no? Que plasmaba, ¿de casualidad habrá una emoción en particular que quizás le fue difícil plasmarlo? Cuando me es difícil plasmar una emoción, paso por un proceso mucho más... lo que pasa es que el dibujo para mí es un proceso muy inmediato, es decir, fluye, es como escribir para mí, ¿no? Dibujo, trazo ideas y tengo diferentes maneras de acercarme al dibujo, porque, por ejemplo, cuando dibujo en libretas más pequeñas, mi dibujo es más íntimo. Me cuento realmente cosas para mí, sé que no lo voy a mostrar, entonces es como que me voy diciendo cosas al oído y mientras voy dibujando también voy pensando en esas cosas que me voy diciendo. Ya cuando hago de ese proceso sale algo y lo llevo a un dibujo más elaborado, donde me preocupa mucho la técnica, el contraste, o sea, ya hay un proceso técnico, y cuando hago dibujos para hacer una pintura, normalmente a veces comienzo con el dibujo sobre la misma tela, pero ya ha habido varios intentos de acercarme a ese sentimiento que me cuesta decirlo de una sola manera. No sé si me dejo explicar, pero es como que eso que me cuesta decírmelo, lo he estado rumiando ya, dibujándolo, pensándolo, sintiéndolo, ¿no? Entonces va saliendo poco a poco y ya, como se dice, la idea se entiende ya cuando es vista desde un conjunto
de reacciones. Sí, la verdad que no, es todo un proceso, ¿no? Como usted nos comenta, y a veces como que un lado muy personal, ¿no? De cada artista también, ¿no? Como usted nos dice. Claro. Ahora, viendo un poco también un tema de identidad, de interculturalidad, ¿de qué manera usted considera que la diversidad cultural del Perú, las culturas, las vertientes artísticas, como antecedentes, influyen en su trabajo artístico? Bueno, yo tuve la suerte de ganar una beca, estar fuera del país un año, y era una beca que me permitía vivir sin ningún problema, digamos, económico, ¿no? Es decir, yo podía pagarme mi comida porque era un monto, no era una beca de estudios que tú vas a una universidad y te ponen a estudiar. Esta beca era una beca en que yo podía decidir si seguía estudiando o vivía, ¿me entiendes? O sea, no me exigían entregar un cartón, ¿no? No me exigían aprobar notas. Entonces, yo decidí vivir, viajar por todas partes. Y eso me ayudó muchísimo a entender la diversidad cultural, no solamente de nuestro país, sino de varios países. Así como nosotros pensamos que Francia es solamente Francia y todos son franceses, ¿no? Yo me imagino que los franceses pensarán que los peruanos son solamente peruanos, ¿no? Pero dentro de los peruanos hay chancas, hay huancas, hay gente de Moche, que es del norte, y de alguna manera todo eso amalgama lo que es un país, ¿no? En Francia hay occitanos, hay bretones, hay galos, ¿no? Y así en cada país que uno vaya va a encontrar diferentes culturas. Lo que ha pasado, digamos, lo que sucede en países más desarrollados, que esto se ha vuelto una nación, ¿no? Está mucho más estructurado, las instituciones, todo esto es mucho más ordenado, por decirlo de alguna manera. Regresar a mi país fue darme cuenta más, ser más consciente de eso, sentir a mi país mucho más, digamos, desprotegido, ¿no? Me duele regresar después de un año, me dolió mucho el sentir esta gran diferencia, ¿no? Que separa realmente de lo que podríamos ser, ¿no? Entonces cuestiono mucho el sentido de peruanidad, hago unos mapas del Perú en forma de animales, porque mi profesor de primaria decía que la forma del Perú tenía forma de un zapato viejo, y eso se me quedó en la cabeza. Entonces yo le di como si la parte del trapecio de Leticia y este trapecio que va hacia Brasil fuera como una boca. Entonces, para mí, el Perú es como un animal salvaje, ¿no? Pero reflexionar sobre eso y otras cosas también te van buscando una identidad de lo que hablas, de lo que eres, pero también del sentir de lo que es tu país, ¿no? Y eso ya es mucho más complejo, ¿no? Solamente creo que lo vivimos cada vez cuando llegan estas épocas electorales y somos conscientes realmente de lo diverso que somos y de lo poco que podemos comunicarnos, ¿no? Entre lo diferente que somos. Solamente creo que lo vivimos cada vez cuando llegan estas épocas electorales y somos conscientes realmente de lo diverso que somos y de lo poco que podemos comunicarnos, ¿no? Entre lo diferente que somos. Entiendo muy bien acerca, ¿no?, de lo que me cuenta, más que todo por lo que entendí, ¿no?, la memoria, ¿no?, de el arte más que todo expresa la memoria, ¿no?, de la identidad, ¿no? El vínculo quizás entre el arte y la identidad, por lo que puedo entender, nos lleva, ¿no?, a algo más profundo, ¿no?, que sería el rol del arte frente a los problemas que enfrentamos como sociedad.
¿usted quizás consideraría que el arte pueda tener una como tipo responsabilidad social frente a problemas como, hablando más de la discriminación o quizás prejuicios? Yo creo que darle, digamos, responsabilidades a una manifestación cultural que es libre, digamos que pone en situaciones complicadas, ¿no? Recuerdo cuando, por hacer comparaciones, ¿no? Y seguramente ustedes van a entender a lo que quiero llegar, ¿no? Por ejemplo, a Picasso cuando ya era un hombre mayor, y Picasso, digamos, se le pide que se manifieste sobre ciertas cosas, ¿no? Sobre ciertos hechos, ¿no? Digamos, él se manifiesta a través del arte, ¿no? Y se manifiesta a través del arte con diferentes maneras de ver, porque el artista en realidad no es una persona que tiene un carné político, ni una agenda política, ni social. El artista siente y se manifiesta según lo que él percibe en el momento, en su contexto. No tiene por qué seguir ciertas reglas, ni ciertas normas, ni tiene por qué agruparse a ciertas situaciones, ¿no? Y eso a veces, si un artista se manifiesta o no se manifiesta, es condenado, ¿no? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo dice, no? Y en realidad, yo no creo que a alguien, que pensemos en un ciudadano cualquiera, se le obligue a manifestarse sobre un hecho, ¿no? La vanidad y el ego del artista cree que eso también es muy, muy valioso, muy importante. Quizás sí, quizás no, pero lo importante aquí es la libertad que uno tiene para manifestarse abiertamente, ¿no? Con la capacidad siempre de no tener un dueño o alguien a quien beneficiar. Yo detesto hacer arte político. Yo he hecho cosas que tal vez me manifiesto frente a ciertas situaciones, pero no con una bandera, no con una dirección, una ideología, porque detesto que después de eso alguien reciba un beneficio, y a mí eso me molesta mucho, ¿no? Aquellas personas que siempre se manifiestan sobre un acto o algo, al final están recibiendo un beneficio, y eso para mí no es libertad, ¿no? Es ya, si estás haciendo algo para recibir algo, obviamente es como si tuvieras un salario. El artista no debe ir por ahí. Genial, y la verdad que es una reflexión, pues, muy profunda lo que usted nos menciona, y tal vez para como que quede como tal vez como que un precedente, porque es verdad lo que usted nos menciona, ¿no? Porque aquí estamos viendo como que el arte, sociedad, ¿no? Cómo puede haber una fusión y todo ello. Y lo que usted rescato es que cada artista debe tener como que una postura bien definida, ¿no? Y no, pues, como que, así entre palabras, como que corromperse, algo así yo lo entiendo. Le quisiera hacer la siguiente pregunta, ¿no? Ya viendo lo que sería arte, sociedad o propuestas en acción. ¿Cómo crees que el arte puede contribuir, ¿no? El arte, sus ramas, todo lo que se considera el mundo artístico, puede, pues, a contribuir en nuestra sociedad, de repente a reducir la discriminación, a promover una sociedad más inclusiva hoy en día, que estamos, pues, en pleno siglo XXI, y pues el mundo a veces hay muchos roces con el prójimo, ¿no? Digamos así. Yo creo que el arte en general, ¿no? Debe contribuir, sí, a aprendernos a mirar, a observarnos, ¿no? Y la manera de poder aprender a observarnos es que el artista tiene hablando ya del artista, quizás más específicamente del artista visual,
¿no? Tiene que aprender. Una de las cosas que nosotros, como cuando nos forman, es aprender a ver, aprender a mirar, ¿no? Muchas veces cuando una joven se queja, dice, estoy dibujando horas este bodegón, estoy dibujando horas pero el observar, el saber ver es importantísimo, y yo me di cuenta de eso justamente con la experiencia del viaje y la beca y todo esto. Yo a veces no entendía absolutamente nada sobre el lenguaje digamos, estaba en diferentes países que no sabía nada de noruego, no sabía nada de danés, de alemán, francés, y todo el mundo me decía, ¿cómo hacías para comunicarte? Todo era muy visual, todo era muy imagen, y tú te das cuenta de lo que quiere decir o expresar la persona si tú observas. Entonces, el arte es la capacidad de saber observarnos y ver, y las miradas que deja un artista, sea buena, sea mala, es su mirada, y aprender a observarnos y entendernos a través de las diferentes miradas, creo que es lo que deja el arte, ¿no? Cuando alguien escribe, cuando alguien hace música, cuando alguien pinta, ¿no? Todo eso son miradas, y esas miradas hay que entenderlas, ¿no? Hay que saberlas vivir. Quizás a veces el hecho de no tener experiencias, digamos, que nos ayuden a fusionar estos sentimientos, genera un poco de malestar, ¿no? Y claro, yo tengo experiencias desde el colegio, el instituto, perdón, la escuela, y en todas esas experiencias he convivido con gente de diferentes culturas, diferentes lugares, diferentes clases, ¿no? Y siempre una de las cosas que rescato es que siempre hubo compañerismo, ¿no? Siempre hubo un sentido, algo que nos unía para poder hacer cosas, ¿no? Y yo creo que eso es lo más valioso. Lamentablemente a veces suceden intereses, y los intereses pues no van siempre por el mismo camino, ¿no? Pero creo que la mirada del arte es importante porque nos ayuda a reconocernos y a poder entender un poco de lo que somos, ¿no? La verdad que sí, señor Luis, y la verdad que lo que usted nos comenta también, yo lo rescato mucho porque serían como también como un consejo y un mensaje, pues, que yo lo podría recibir, y creo que los que podrían ver este episodio, de más jóvenes artistas, sería como un mensaje muy importante sobre valorar pues la diversidad cultural, ¿no? Sea de cualquier país, es parte también pues de una identidad y de lo que usted nos comenta. Pues antes de cerrar, tenemos un segmento especial para usted, que le vamos a decir unas palabras y usted responde con lo primero que se le venga a la mente. ¿Le parece bien? Perfecto. Ya. Bien, entonces empezamos con la primera palabra en este segmento especial. Una palabra, una reflexión. La primera palabra sería diversidad. Viajar mucho. La siguiente sería identidad. Reflexionar y conocerse a uno mismo. La siguiente sería Perú. Uy, hay muchas palabras ahí. Amor y esfuerzo. Ya. La siguiente sería memoria. Amar a alguien con mucho esfuerzo. La siguiente palabra sería... Sí. Era memoria. Museo, pero museos nacionales de arte. Yo tengo una monografía que se llama Memoria Estética,
que era un poco el tema de, para podernos reconocer y poder entender lo que somos, tiene que haber un Museo Nacional de Arte que vincule tanto lo contemporáneo con lo ancestral o con lo arqueológico, no quedarnos como dos cosas que no dialogan, ¿no? Esa era mi idea. Bueno. Genial. La siguiente palabra sería cultura. Diversidad. La siguiente palabra sería inclusión. Derecho. Bueno, y por último sería la palabra arte. Vida. Genial, gracias por este bloque, y la verdad que esas palabras también pues nos ayudan a reflexionar de todo este tema del episodio. Y señor Luis Castellanos Jara, ¿no? Ya para terminar, y dejamos unos minutos, de repente unas palabras finales, ya de despedida de usted, hacia los que van a estar mirando aquí, los que están conectados, ¿no? Digámoslos, la audiencia, ¿no? Sus palabras finales, o consejo, motivación, este tiempo es para usted. Bien, básicamente lo que siempre, cuando era profesor universitario y en la escuela y en todas partes, siempre digo, rodéense de arte, ¿no? Lean, o sea, arte, escuchen música, consuman música, compran música, lean de diversos autores, no se queden solamente un autor. Vayan a museos, galerías de arte. El arte está hasta el momento muchas veces gratuito, ¿no? Hay un costo, pero no es muy alto. En realidad hay muchas ofertas. Lo que me gusta ahora es que gracias a las redes sociales, pues uno puede enterarse de muchas cosas, hasta yo mismo. Y yo creo que eso va a abrir visiones, van ustedes a entender muchas cosas. Creo que es muy importante acercarse al arte, porque no solamente como una vez un chico que fue a mi muestra dijo, me has roto mi cerebro, me has sacado de mi cotidianidad, estaba aburrido, o sea, es como un cambio. Entrar a una galería o a un museo es como entrar a un espacio embrionario, es como entrar a la matriz, ¿no? De la madre nuevamente, y sentir emociones, sensaciones, y salir, así como cuando uno entra a ver una película, o cuando uno termina de leer un libro, o cuando uno termina de escuchar un disco, las sensaciones cambian, y la idea es que tu percepción del mundo, de la vida, cambie, ¿no? Por eso el arte es muy importante, por eso el arte debe ser libre, y no al colegio de artistas. La verdad que no, esta entrevista con usted en mi caso también nos deja reflexionar, y creo que mi compañera también, acerca de nosotros ver otras perspectivas, ¿no? En el aire. Tal vez teníamos otras, o de repente a veces algunos prejuicios o algunas ideas erróneas, pero como que aquí pues yo reflexiono un poco más de que el arte no solamente de repente es algo reducido a pocas cosas o pocas expresiones, sino también tiene enlaces, ¿no? Como que ramas en la vida del artista y con otros temas más. Lo que pasa, y que es una triste realidad, muy triste y muy dolorosa, uno va a un museo en Europa y hay niños sentados con la maestra enseñándoles cuadros, viendo cuadros. Acá también se hace, pero no es una cosa muy común, ¿no? Hay pocos colegios que se enseña arte, y claro, eso hace que la relación entre el arte y la vida sea muy distante, ¿no? Debería ser mucho más cercana, ¿no? El arte no es una cosa que deba ser lejana, al contrario, es
eso, y no es porque hagas arte o que te guste el arte, tienes que dedicarte a ello, ¿no? No creo que alguien diga, tengo que aprender a sumar matemáticas porque voy a ser matemático, ¿no? Simplemente es la vida, es para poder vivir la vida. Así como se aprende a leer y se aprende a sumar para vivir, también se debe aprender el arte para también vivir, porque también es vida. Genial, sí, la verdad que esta conversación sí ha sido muy... La verdad que esta conversación sí de mucha reflexión, la verdad, en mi parte. Como decir, enriquecedora y no sé, ya antes para cerrar... De mucha reflexión, la verdad, en mi parte. Algo y, no sé, ya antes para cerrar, mi compañera quiere decir algo y... Para aceptar pequeña por estar aquí, no va a servir demasiado para aceptar la pequeña no va a servir demasiado para expresarnos su opinión como artista y que muchas personas puedan ver esto y puedan cambiar lo que dijo mi compañero, y que muchas personas puedan ver esto y puedan cambiar lo que dijo mi compañero, no, que esos prejuicios o otras cosas, ¿no? Y bueno, creo que sí es todo. Bien, hoy comprendimos que el arte no solo representa imágenes, sino también historias, representan emociones, tomas, decisiones, formas de entender pues el mundo que nos rodea, la sociedad actual. Y pues la experiencia del señor Luis Castellanos Jara nos recuerda que cada obra puede convertirse en un espacio de encuentro entre culturas distintas. Fortalecer la comunicación auténtica sobre la diversidad cultural es fundamental, ¿no?, para construir lo que sería una ciudad más inclusiva. Y en este camino, el arte tiene la capacidad de poder cuestionar prejuicios para generar empatía y acercarnos a realidades distintas a la nuestra. Así es, y pues agradecemos con mucho cariño también pues al señor Luis Castellanos, ¿no?, que es profesor también. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia, su punto de vista, su trayectoria y su mirada pues sobre el arte. Y bueno, pues gracias a todos ustedes, ¿no?, por acompañarnos durante esta temporada de Más allá de lo visible. Esperamos que cada capítulo se les haya gustado y también comprenderlo, lo que sería la interculturalidad, se vive también a través del arte, el diálogo y el reconocimiento del otro. Así es, y nos encontramos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!